Saludos amigos de Propuesta Final, qué gusto, qué honor, qué placer, como siempre, compartir esta jornada con ustedes. Soy Alexander Valenzuela, es el sábado 15, marcado el reloj las 6 de la tarde, para compartir la propuesta final de este día. Hay un contenido súper interesante que se ha generado esta semana, es el foro global en Casa de Campo que encabeza el doctor Leonel Fernández a través de la Fundación Global Democracia y Desarrollo sobre inteligencia artificial, su impacto en el desarrollo, en el progreso, en el futuro y los desafíos para nuestra humanidad, y nosotros queremos compartir todo lo ocurrido en ese sentido. De un lado, algunas manipulaciones a propósito de una pregunta puntual que ustedes verán aquí, pero lo importante es que saquemos las propias conclusiones y lo importante que resulta este tema para nosotros. Es un programa especial que tenemos en este día. Mantenga la sintonía. El mundo esté seguro. Pero este foro también nos permitirá escuchar a los expertos en las amenazas que la pandemia ha generado de forma tangencial en la economía y en el comercio global, desde los problemas logísticos del comercio internacional hasta los garrafales déficits de todas las naciones y los niveles de endeudamiento que están enfrentando todos los países del mundo, desde la crisis de los respiradores y de los materiales de protección hasta la crisis de los contenedores y de los semiconductores, de los chips que actualmente afectan la economía global. Nuevamente, el ámbito de desigualdad en el ámbito económico también nos acecha. Según predicciones de la Fundación Gates, mientras en el 2022 los países desarrollados habrán alcanzado el 90% de sus ingresos prepandemia, esto solamente ocurrirá en el 25% de los hogares de los países en desarrollo. La complejidad de los escenarios pospandemia resalta la necesidad de contar con una cohesión y colaboración global para entender y descifrar el mundo que viene. Un mundo que logrará salir adelante, pero con profundas heridas y cicatrices, como recordatorios indelebles de que nada volverá a ser igual. La ciencia y la tecnología han respondido, pero no son suficientes. Al tiempo que la coordinación y la colaboración entre naciones se hace más relevante que nunca, esta amalgama de complejidades y complicaciones, la desinformación extiende sus raíces más rápido que nunca. Es por esto que, en estos tiempos de insondables complejidades, debemos apelar al intercambio de experiencias, conocimientos, mejores prácticas y propuestas innovadoras. Y desde Funglode, precisamente eso es lo que buscamos con este foro, permitir que este sea la luz de las ideas que nos conduzcan a navegar en medio de la turbulencia y la incertidumbre. Gracias por estar con nosotros y ser parte de esta búsqueda. Bienvenidos. Gracias, Marco. Ojalá podamos conseguir por lo menos la mitad de los objetivos que has presentado. A continuación tenemos las palabras del doctor Leonel Fernández, quien nos disertará sobre el 2022 entre la incertidumbre y la recuperación. Presidente. Sí. Excelentísima señora Vicepresidenta de la República, Raquel Peña, honorable señor ex Vicepresidente de la República, doctor Rafael Alburquerque, honorables miembros del Congreso Nacional, honorables miembros del Cuerpo Diplomático y Consular acreditado en el país, señores representantes de partidos políticos, distinguidos miembros de los sectores empresariales, profesionales, aquí presentes, invitados especiales, señoras y señores, amigos todos. Al aproximarnos al segundo aniversario de la propagación del virus denominado como SARS-CoV-2,
el mundo se mueve paradójicamente en una doble dirección. Por un lado, el descubrimiento rápido de la vacuna generó optimismo y la ilusión generalizada de que nos encontramos en la antesala del desvanecimiento de la pandemia. La economía empezaba a reactivarse, los trabajadores volvían a las empresas, los establecimientos comerciales abrían sus puertas, los estadios deportivos volvían a abarrotarse de fanáticos. Algunos, en medio del jolgorio, abandonaban el uso de las mascarillas y proclamaban solemnemente el fin de la pesadilla. Pero, por otro lado, desafortunadamente no era así. Descubierta la vacuna, surgieron, sin embargo, las variantes. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha considerado como variantes de importancia la alfa, la beta, la delta y la gamma. Como consecuencia de las variantes, se produce un aumento de la transmisibilidad y virulencia de la enfermedad infecciosa, generándose una carrera entre la velocidad de propagación del virus y la capacidad de vacunación al mayor número de personas en el menor tiempo posible. La necesidad de vacunar es precisamente la de evitar su potencial ineficacia ante las mutaciones y las nuevas variantes. Debido a las variantes, reaparecieron en lugares como la India imágenes de horror, donde los fallecidos no encontraban ni siquiera espacio en los cementerios para ser sepultados. Países que habían sido considerados como exitosos en el manejo de la pandemia y en la aplicación de la vacuna, como Israel y Chile, experimentaron sorpresivos e inusitadas regresiones. Ahora, en estos días, hemos visto con preocupación el brote de una nueva variante en Sudáfrica, Omicron, la cual amenaza con hacer retroceder los logros alcanzados en la contención de la propagación del virus. En todo caso, se ha avanzado en la lucha contra la pandemia. Frente al colapso económico global que ésta provocó, los bancos centrales de todas partes del mundo incrementaron la emisión monetaria a niveles sin precedentes. Los gobiernos, a su vez, aumentaron el gasto público, también a niveles nunca antes vistos, con el objetivo deliberado de reactivar el crecimiento de las economías, la disminución del desempleo, la reducción de la pobreza y la promoción de la prosperidad. Ese aumento del gasto, sin embargo, se hizo en circunstancias en que los ingresos fiscales se desplomaban, debido a la severa contracción experimentada por la economía global. Ante esa situación, no quedaba otra alternativa que no fuese el de recurrir al endeudamiento público. Al ser decisiones racionales, desde el punto de vista económico, se tenía la creencia de que la crisis sanitaria, económica y social suscitada por la pandemia sería superada con mayor rapidez de lo inicialmente considerado. Pero entonces han hecho aparición los fantasmas de la deuda pública internacional y de la inflación. La deuda se encuentra en su más alto peldaño en toda la historia. Se trata de 293 trillones de dólares, equivalentes aproximadamente al 330% del Producto Bruto del planeta. Las principales economías del mundo han acumulado deudas hasta por encima del 250% de su Producto Interno Bruto, generando preocupación y temor acerca de cómo semejante situación puede ser enfrentada sin que se produzca un desplome financiero. Por su lado, ya la inflación se ha convertido en la principal fuente de inquietud y perturbación que afecta tanto a los consumidores como a los gobiernos. Todo ese fenómeno descrito nos conduce a la conclusión
de que el mundo se encuentra en estos momentos en un punto de inflexión donde, a pesar de la aplicación de medidas y políticas dirigidas a alcanzar la recuperación, todavía predomina, sin embargo, la incertidumbre. Desde los tiempos bíblicos, el mundo se ha visto azotado por calamidades, plagas, pestes, tragedias y catástrofes. En el mismo libro del Éxodo se narra acerca de las 10 plagas sobre Egipto, la conversión del agua en sangre, la invasión de ranas en los ríos, la conversión del polvo en piojos, la llegada de una nube de moscas, la peste del ganado, en la que fueron exterminados burros, caballos, camellos, vacas, ovejas y cabras, las tormentas de fuego y granizo, la plaga de langostas, la maldición de las tinieblas y la muerte de los primogénitos de Egipto. El Nuevo Testamento, que contiene las revelaciones a Juan y de eventos que han de ocurrir al final de los tiempos, cierra con las 7 plagas del Apocalipsis. Algunas repiten las que Moisés y Aarón hicieron caer sobre Egipto, pero hay otras completamente novedosas. En todo caso, la enfermedad contagiosa más citada en el texto sagrado es la lepra, considerada como un castigo divino. Pero más allá de las narraciones sagradas, se sabe que ocurrieron pestes en la antigüedad clásica. Se recuerdan las de Atenas en el siglo IV a.C., que provocó la muerte de Pericles. Para algunos, esa peste de Atenas fue de fiebres tifoideas, para otros de viruela. En el siglo VI de nuestra era se produjo la primera de las 3 pestes negras que devastaron Europa, la Justiniana. Esa, procedente del norte de África, arrasó al Imperio Bizantino, llegó a Constantinopla y facilitó su caída en manos de los turcos. En la primera mitad del siglo XVII se desató la Gran Peste de Milán, que sembró la muerte en aproximadamente 280.000 personas en las ciudades de Lombardía y el Veneto. Aunque la ciudad adoptó medidas eficaces de salud pública, incluyendo cuarentena, un importante brote surgió en 1630 debido al relajamiento o flexibilización de las medidas sanitarias durante la celebración del Carnaval de Venecia. En tiempos más recientes ocurrió la mal llamada gripe española de 1918-1919, la cual ocasionó la muerte de más de 50 millones de personas, contagiando a su vez a cerca de 500 millones de almas. Por su parte, la literatura de ficción ha sido prolífica en la difusión de las plagas esparcidas o diseminadas por el mundo. En Edipo Rey, una de las más destacadas tragedias griegas, Sófocles construye la trama a partir de la peste que asola la ciudad de Tebas. Cuando a partir de los siglos XIV y XV el Renacimiento se proyectaba en el horizonte, dejando atrás las sombras del medioevo, vieron la luz obras maestras convertidas en clásicos de las letras. Es el caso del Decamerón, de Giovanni Boccaccio, cuya narración tiene lugar en medio de la pandemia de peste bubónica que devastó a la población de Florencia en el siglo XIV, pero también de los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer, en la que la pestilencia desatada conduce a la muerte a millares de personas en medio de una peregrinación en la que los personajes intercambian cuentos y anécdotas. Conocido por su clásica novela, Las aventuras de Robinson Crusoe, Daniel Defoe, sin embargo, habría de consolidar aún más su reputación de escritor al publicar en 1722 Diario del Año de la Peste, en la que describe la historia de la peste bubónica que destrozó a Londres en la segunda mitad del siglo XVII. En el relato, las medidas sanitarias de prevención eran muy semejantes a las actuales del COVID-19. Cubrirse la nariz y la boca con pañuelo, antecesor épico de la mascarilla, pero humedecida con vinagre.
Se creía que fumar tabaco y masticar ajo incrementaba la inmunidad. De manera explícita, escribe Daniel Defoe, citamos: «Para mí dejó fuera de toda duda que el mal se propagaba por contagio, es decir, por ciertos vapores o humos que los médicos llaman efluvios, por la respiración o por el sudor, o por el hedor de las llagas de los enfermos, o por cualquier otro medio, tal vez desconocido por los propios médicos», termina la cita. El último hombre en la Tierra es una novela apocalíptica de ciencia ficción publicada por Mary Shelley en 1826. Visionaria e imaginativa para su época, autora también de ese clásico que es Frankenstein, Mary Shelley narra la historia de un mundo, el nuestro, el actual, en pleno siglo XXI, que ha sido arrasado por una plaga. Pero si audaz resultó Mary Shelley con presagiar con cerca de 2 siglos de anticipación la ocurrencia de una pandemia en nuestros tiempos, más sorprendente aún ocurre con Dean Koontz, el maestro norteamericano del suspenso, la fantasía, la ciencia ficción, el misterio y la sátira. En su alucinante bestseller, Los ojos de la oscuridad, publicada en 1981, anticipaba de forma asombrosa la actual pandemia del coronavirus. Ubicó el lugar exacto del origen del virus. Lo dijo así, citamos: «Fue por entonces que un científico chino llamado Li Chen desertó hacia los Estados Unidos llevando informaciones en un disco acerca de la nueva, más importante y peligrosa arma biológica desarrollada por China en una década. A eso le llamaban Wuhan 400, debido a que fue desarrollada en unos laboratorios de manipulación genética en las afueras de la ciudad de Wuhan y resultó ser la cepa viable número 400 de los microorganismos de creación humana que se crean en ese centro de investigación», termina la cita. Durante casi 40 años, Los ojos de la oscuridad había permanecido fuera del interés de los lectores, pero tan pronto algún crítico recordó la referencia que se hacía respecto del lugar donde se originó el virus de la pandemia del COVID-19, se convirtió en uno de los libros más buscados en todas partes del mundo. Para la humanidad ha resultado desconcertante saber que un virus con una dimensión equivalente a una 10.000ª parte de 1 milímetro de diámetro, imperceptible al ojo humano, haya tenido la potencia como para poner de rodillas a los 5 continentes del planeta. Semejante acontecimiento nunca había tenido lugar en la historia. Todas las pandemias previas, por más pavorosas que fuesen, nunca habían alcanzado los niveles de propagación mundial alcanzados por COVID-19. Esto así, porque tampoco nunca las naciones del mundo habían vivido en unas circunstancias de interdependencia e interconexión de carácter global como actualmente ocurre, debido, entre otros factores, al progreso de la tecnología, el transporte, el comercio y las migraciones. La crisis derivada de la pandemia no ha sido tan solo una crisis sanitaria, económica o social. Ha sido en verdad una crisis existencial y una expresión de la actual crisis de civilización que nos afecta. Millones de personas han muerto y miles de millones más han sido infectadas. América Latina, de manera específica, ha sido la región del mundo más perjudicada por la pandemia. Con el 8% de la población mundial, dispone del 20% de los infectados y el 32% de los fallecidos, lo cual equivale a más de 1.500.000 personas. Los ritos funerarios de entierro y cremación han desaparecido por temor al contagio. El dolor a la ausencia del ser amado se produce sin el adiós de la despedida. A pesar de los avances de la prospectiva, de la planificación, de la futurología o ciencia del futuro, de los modelos matemáticos, de los pronósticos o foresight, de las teorías de las probabilidades y del caos,
Lo cierto es, sin embargo, que los principales acontecimientos históricos de las últimas décadas han resultado ser fenómenos inesperados. Nadie previó la caída del muro de Berlín. El desplome de la Unión Soviética y de los países de Europa del Este constituyó una sorpresa. No pasó por la cabeza de los más diestros analistas de inteligencia el que de las cuevas de Afganistán se planificarían ataques terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York o el Pentágono en Washington, D.C. La crisis financiera global del 2008 fue otro acontecimiento inesperado. Tampoco nadie pronosticó el triunfo electoral de un magnate inmobiliario de la nación más poderosa del planeta o la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En cambio, no ocurrió así con el caso de la pandemia. Desde principios de la década de los 80 se venían sucediendo una serie de enfermedades contagiosas que habían puesto en alerta a la comunidad científica y presagiaban un futuro sombrío. Desde 1981 hasta la actualidad, el VIH-Sida. En el 2002, el síndrome respiratorio agudo severo SARS. En el 2009, la gripe A H1N1. En el 2012, el síndrome respiratorio del Medio Oriente MERS. En el 2014, el brote de ébola. Y en el 2015, la propagación del Zika. Así pues, con anterioridad al surgimiento del COVID-19, se había creado a nivel mundial un ambiente de proliferación de enfermedades infecciosas. Varios científicos expusieron los resultados de sus investigaciones, en las cuales se anunciaba la ocurrencia inminente de la transmisión de un virus que podría afectar sensiblemente a los seres humanos. Ya en el 2005, en la revista Foreign Affairs, el doctor Michael Osterholm, quien estará con nosotros en este evento, se cuestionaba acerca de una próxima pandemia. Más aún, la Organización Mundial de la Salud, en septiembre de 2019, antes de que el coronavirus apareciera en Wuhan, publicó un informe en el que consideraba la probabilidad de que una enfermedad infecciosa respiratoria aguda provocaría la muerte de millones de personas y la contracción de la economía mundial en más de un 6% del Producto Bruto Mundial. A pesar de toda esa información, que era como una especie de crónica de una muerte anunciada, los gobiernos no tomaron las medidas preventivas requeridas para mitigar el impacto que eventualmente podría tener la diseminación de la pandemia del COVID-19. No se le prestó suficiente atención a la voz de la ciencia. Parece que se requería tener evidencias concretas, inequívocas, de que esos pronósticos nebulosos no se reducían tan solo a elucubraciones académicas. No se actuó a tiempo. El virus, teniendo su origen en Wuhan, China, cruzó el Océano Pacífico y se instaló en Occidente. Se desató la catástrofe. Expandiéndose a distintas velocidades, primero se propagó por los países desarrollados y luego en aquellos en vías de desarrollo. Por la magnitud de la tragedia que ha tenido lugar a nivel planetario, el mundo se ha visto estremecido por la muerte de más de 5 millones de personas y el contagio por encima de 200 millones de seres humanos. Volviendo a la literatura, podemos hacer una breve reflexión acerca de la naturaleza humana en medio de la desgracia, como la que hemos estado atravesando desde el 2020 debido al COVID-19. En La peste, Albert Camus, se observa una tendencia común del comportamiento humano en todas las pandemias. En principio, la sorpresa. En la ciudad de Orán, Argelia, donde se desenvuelve la novela, todos vivían en la rutina de sus vidas cotidianas. De repente aparecieron unas ratas que morían, a las cuales no se les prestó suficiente atención. Se veía como un hecho natural. Luego, la aparición y muerte de esas ratas se multiplicó y aparecieron por contagio las primeras víctimas humanas. Las autoridades estaban perplejas, no sabían qué hacer, temían que si informaban a la población generarían pánico, pero si no lo hacían, las muertes podrían ir en aumento. Los rumores circulaban.
Los medios de comunicación ponían a la opinión pública en vilo. Finalmente, en medio del desconcierto, se decidió el confinamiento, el distanciamiento físico, el uso de mascarillas y la búsqueda de una vacuna para enfrentar la difusión del mal. Eso no sabemos si fue en la peste de Camus o con el COVID-19. Muchas personas vieron diluir sus sueños y sus aspiraciones. Se sentían apresadas en el entorno en que se encontraban. Otros no salían de la angustia y la ansiedad. Hubo quienes se aferraron a la fe. Hubo quienes renunciaron a la fe. Hubo personas solidarias. Hubo también villanos. Un buen día, la peste, de manera inesperada, tal como había llegado, desapareció. Igual, por supuesto, ocurrirá con la pandemia del COVID-19. Independientemente de las variantes, un buen día, de la mano de la ciencia y guiado por Dios, también desaparecerá. Volveremos a vivir como siempre. Volveremos a vivir como siempre, entre retos y oportunidades. Avanzaremos por nuevos caminos del desarrollo de la tecnología y de la innovación, de la creatividad, el emprendimiento y la imaginación. Experimentaremos los desafíos de una población mundial creciente, de la pobreza, de la desigualdad y de un planeta herido por los efectos de la acción humana. Con la sabiduría que le proporcionan sus bien aprovechados 100 años de vida, que recientemente celebró, el filósofo y sociólogo francés Edgar Morin nos hace una advertencia. Nos indica que la humanidad debe prepararse para vivir en un mundo lleno de complejidades, donde siempre habrá de navegar en un océano de incertidumbre. Y en efecto, así es. Muchas gracias. Muy bien, amigos, interesante el tema, ¿no? Vamos a la pausa, regresamos en breve.